Sangre de guerrera, mandíbula tensa, los puños preparados. Moldea la materia, elige tu propia aventura. Pásalo como quieras, perfecciona. Eleva, mejora, que no decaiga, no perezcas, nunca desfallezcas. Las victorias son lentas, que no me llenen de agujeros la cabeza. No más consejos, no más moraleja, las llaves están en el fondo del mar. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a Sorondas, en la onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y hoy nos acompaña Rocío. Ella ha creado la editorial Papelillo y en breve nos hablará de ella. ¿Cómo viene, Rocío? Pues preparadísima y muy contenta de estar aquí en Caño Roto directa en las ondas. Muchas gracias. A ti. De tu cara mi poema ya te dije, de los desconocidos. Solo los caramelos acepta. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me la guardan. Y de cama en cama, y de cama en cama. Ya sabéis que podéis escucharnos en directo o no en www.laonda.cc en los podcasts de Sorondas, pero actualmente es más fácil que nos escuchéis en YouTube y Spotify buscando Sorondas o en directo como ahora mismo. Pensé en apuntarme a clases de boxeo, aprender a defenderme de todos los cerdos. Me miran el culo, me miran las tetas, piensan y desprecian. Vete a chupar escaleras. Por cierto, estamos escuchando a Vanessa y su canción Cuentos Chinos, que se me ha olvidado decirlo al principio. Y como no es más o nunca más tarde que nunca, o como se diga eso, ¿sabes? Que ya estoy liada, pues eso, que ahora seguimos. Seguiremos viviendo para recordar, que no se nos olvide, que no me pase como a los demás. Eso, claro que sí, es más vale tarde que nunca. Pues eso, pues ya me he corregido. Bueno, vamos a hablar con Rocío. El realismo sucio no es un crimen, y Rocío lo sabe. Rocío, nos gustaría que nos hablaras de ti y cómo nace tu editorial. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Bueno, soy Rocío, de aquí de Madrid. Los que somos de aquí, primero tenemos que decir de aquí, porque si no, no cuela. Y nada, soy una persona que se ha dedicado toda la vida a leer como una loca y se ha ido especializando en los libros, primero con la biblioteconomía, poco a poco con la corrección, la edición, hasta que madre de seres humanos no soy, pero soy madre de una editorial que es Papelillo y es de lo que os he venido a hablar un poquito hoy. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Es importante conocer a la editorial, pero también es importante conocer a la persona que lleva la editorial. Entonces nos gustaría que nos hablaras un poco de ti y luego cómo empiezas ya a decir, esto me gusta. Pues estudié biblioteconomía y documentación. Soy aquí en Madrid, una persona normal, no tengo hermanos, ya no tengo perros siquiera. Y bueno, por los libros siempre he sentido fascinación. Siempre digo que desde la biblioteca de la A a la Z de Barrio Sésamo hasta hoy no he parado de leer. Entonces, bueno, como también he sido muy pionera de Internet, antes del siglo XXI ya estaba yo por ahí por las redes. Y en aquella época en la que había muchos blogs de reseñas, ahora el mundo es Bookstagrammer y TikTok Booker o como se llamen esos términos, pero antes había mucho movimiento con el tema de blogs y bueno, ahí tenía creado una página que sigue estando porque se ha seguido alimentando hasta que creé la editorial y ya no di tan abasto, que era Denme un papelillo, se llamaba, donde iba subiendo todas las lecturas que iba haciendo. Al principio ni siquiera las comentaba, sino que más bien como que transcribía fragmentos cuando todavía no existía la tecnología OCR, que es la que hace que cuando hagas una foto te reconozca el texto, sino que me he pasado horas y horas y noches picando texto para que mi futuro yo, sí, que intuía que memoria no me iba a sobrar demasiada, pudiera volver y recordar cachitos de libros, sobre todo cuando todavía leía de biblioteca y no tenía los libros físicos. Ya cuando empecé a currar ya me empecé a montar mi propia biblioteca, pero todo lo anterior había que devolverlo. Entonces,
comencé primero con el blog, que creo que lo creé en 2006, o sea, hace ya 20 años. Parece que fue ayer. Y lo que pasa es que a nivel profesional he estado más orientada a la informática, ¿vale? He trabajado como en la parte técnica para un organismo público durante más de 18 años, hasta que, bueno, en 2019 tuve un problema de salud, a.k.a. cáncer de mama. Y a raíz de eso, bueno, pues la vida te enseña que, por sí, como te suele enseñar las cosas importantes, que es a base de golpes, ¿no? Como empieza el tema este de modo guerrera, mandíbula aprieta y que las victorias vienen lentas, pues decides que quizás deberías arriesgar por algo que verdaderamente te fascine, como es el mundo de los libros. No tanto la escritura de momento, o nunca se sabe si algún día me dará por ahí, pero sí como que quería ya no dedicarme solo a recomendar libros y poner fragmentos, sino ser yo la que pusiera los libros a disposición de la gente y conseguir darle voz a novelas, relatos, historias que a mí me flipasen. Entonces, bueno, pues tomé la determinación de dejar, veremos si aparcado durante un tiempo o no, el antiguo curro. También dentro de lo que cabe, dentro de mi realismo sucio, he llevado una vida bastante ordenada. He tenido suerte también, porque eso no significa nada. Hay mucha gente que es mucho más ordenada, pero no ha tenido suerte. Tenía ahorros y decidí, pues, en lugar de comprarme un coche, ya que tenía que vender el mío porque no tenía etiqueta, pues ese dinero invertirlo en montar una editorial. Y menuda editorial. Bueno, estamos en ello. De momento, esto fue el primer libro, lo publiqué en 2024, noviembre. Aunque, claro, antes de publicar el libro hay un montón de trabajo previo, o sea que igual O sea, la idea platónica igual surgió en 2021. Claro, un año y medio después de tener el tema de la enfermedad. También todo ese tiempo en que estás en la cama, que no puedes hacer demasiado, tienes los brazos como solo puedo sostener un libro a lo sumo. También me ayudó a retomar la lectura, porque sí que es cierto que cuando vivía lejos del centro y me tenía que tirar 8.000 horas de transporte, ese ha sido siempre mi sitio de leer, ¿sabes? Dices, es que al día tengo aquí 3 horas para leer, entonces me comía los libros, pero vamos, como las galletas Oreo. ¿Y qué pasó? Que luego ya me mudé al centro, ya iba andando a trabajar, que eso es un privilegio absoluto estando aquí en Madrid, y como que el hueco de leer se me perdió porque ya no tenía el transporte. Entonces, bueno, también la independencia, la casita nueva, todo esto, pues me hizo abandonar un poco el tema de la lectura. Y al estar en la cama, me regalaron un libro o dos. Me da un poco de palo decirlo porque, bueno, yo era muy fan de Pérez Reverte, hasta que ya sabemos. Pero bueno, me regalaron un CD de Pérez Reverte y es que me lo zampé como había zampado hace 20.000 años la tabla de Flandes, por poner un ejemplo, La Reina del Sur. Y dije, hostia, se me había olvidado lo de la lectura, ¿sabes? Y lo retomé. Entonces, además del blog, lo que hice fue crear un Instagram e ir comentando ahí, subiendo fotito y reseñita y lo típico. Y poco a poco también como que me fui metiendo un poco en el mundo, empezar a conocer a escritores, editores, ¿sabes? Ya esa figura del editor o la editora que es muy desconocido. Creo que los editores y los distribuidores en la cadena del libro son los que nadie sabe qué es lo que hacen. Bueno, nadie no, pero el público general conoce al escritor y al librero, ¿no? Que al final son las dos personas humanas que se dejan ver. Y me fui preparando. A la vez que estaba en el otro curro, pues hice cursos de corrección, de edición y demás. Y en 2021 ya empecé con la fantasía absoluta de montar una editorial.
la fui gestando, fui tirando lazos, ¿no? A gente que me molaba. Oye, tú si montara una editorial, ¿te molaría que te publicase? Tal. Ya te vas haciendo ahí como tu fondo de armario, digamos, o tus esperanzas de poderlo publicar. Y ya fue, pues, como en 2023, claro, 2023, principios de 2024, bueno, más bien 2023, que hablando con otros editores, que les tuve que confesar mis planes y me animaron a que... A ver, no me animaron a meterme de editora. Me dijeron, no lo hagas, cómprate el coche, ¿sabes? Que luego dijo otro, esto lo he contado varias veces, ¿sabes? Pero la conversación estuvo guay porque le comenté lo mismo que a ti, ¿no? De, bueno, pues en vez de comprarme un coche, me monté una editorial. Y me acuerdo que dijo uno de ellos, que son unos jefazos todos y ya están más que asentados como editores, y me dijo, no, Rocío, cómprate un coche, no sé qué. Y hubo otro que dijo, bueno, mejor será pegarse una hostia con una editorial que con un coche. Porque dije, si me tengo que pegar una hostia, me la pego. Y digo, mejor será con... Y fue como, pues mira, me has convencido. Y estos mismos me animaron a que intentara... porque yo tenía el sueño del primer libro que finalmente publiqué, el de Pauline, que son las memorias de una madame de Kentucky. Primero fue puta y luego fue madame, y durante más de 40 años. Entonces escribió sus memorias. Y ese libro me lo había leído más de una vez, lo había comprado varias veces, porque de esto que lo prestas y no te lo devuelven. Pero se publicó hace 50 años en Grijalbo, México. O sea, eso estaba más que descatalogado. Solo lo conseguías por Iberlibro y gracias. De hecho, creo que todavía se puede conseguir, pero más caro a como los vendo yo. y me dijeron, pues tú prueba a ver si consigues los derechos, tal. Y así localiza... Eso es, tienes que localizar a quién tiene los derechos, los herederos o editores de ahí. Escribí por correo electrónico con mi inglés macarrónico y ayuda de traductores online y, pues me hicieron caso, conseguí los derechos, también me ayudaron a negociar, digamos, los editores, porque eso es como todo, ¿no? Ya tienes su negociación, que si el adelanto, que si en qué sitios tienes derechos, durante cuánto tiempo, ¿no? Y al final, pues, digo, coló, porque para mí ese momento fue un triple, o sea, fue, ¿sabes?, un farol, que te cagas. Pero claro, en el momento en que ya pagué el adelanto y mandé los dólares ahí volando, ya fue como, ¡buah! Ahora hay que tirar para adelante, esto ya no tiene marcha atrás. Y como bien me dijeron, ya me avisaron, esto es una condena, esto de aquí ya no sales. Y ahí estoy metida hasta las trancas, ya te digo, 5 títulos, llevamos menos de... no llegan todavía los 2 años, y con idea de seguir seleccionando y publicando cosas que me flipen. ¿Cómo es esa selección? Pues la verdad es que es muy subjetiva, en realidad. O sea, tiene que ser... Hasta ahora casi todos, menos uno de los libros, menos el último, ha sido porque he ido yo a por ellos de primeras. Es decir, que conocía el libro o conocía al autor y he sido yo quien ha contactado con esa persona o ya tenía contacto. En el caso de Miguel Ángel Medina, el autor de Cuando yo molaba, él sabe de mi proyecto antes de sacarlo. O sea, cuando ya era la idea platónica, él ya lo sabía, ¿sabes? Y de hecho le iba a haber reeditado un libro que tenía publicado que a mí me flipaba y de ahí lo quería yo reeditar porque no quedaban ejemplares, pero en todo este tiempo, claro, como he tardado, pues se ha escrito otro y hemos optado por sacar el nuevo, ¿no? En vez de reeditar el anterior. Pero en general es que haberle echado el ojo a algo que no sea fácil de conseguir, porque no tiene sentido editar o publicar algo que ya es accesible, o sea, no ganas nada, tienes que darle un valor añadido, ¿no?, a ese libro, entonces no tiene sentido, casi todo es reediciones de libros que están completamente descatalogados o cosas que no se hayan publicado, que de momento, si no me equivoco, bueno, el de Med Vega era el último, pero bueno, esa selección también en las editoriales tradicionales existe la recepción de manuscritos, ¿no? Que eso es que gente que tiene no publicado, sino escrito un libro y quiere que una editorial se lo publique.
Entonces, todas las editoriales tradicionales suelen tener una dirección de correo o un buzón a la que la gente manda sus obras. Lo habitual es que pongas un plazo, ¿no? No que esté abierto permanentemente, porque si no la cantidad de libros que te entran es inasumible, sobre todo cuando detrás de la editorial solo hay una persona, que son más editoriales de los que la gente piensa, que se puede creer que hay un equipazo de 50, el editor, el maquetador, el no sé qué, el lector, el editor de mesa, el lector cero. Bueno, no es el caso, entonces es imposible abarcarlos todos. Y generalmente pones como unos plazos en los que, vale, pues se van a aceptar manuscritos desde ahora hasta nuevo aviso, o al revés. No aceptamos manuscritos hasta nuevo aviso. Pero, independientemente de eso, la gente te los manda. Te manda para ver si... Normal, con toda la ilusión de que tu libro se vea publicado en una editorial en la que encima no tengas que pagar nada. Y el caso de Anima Fatua, que es el último que hemos publicado hasta ahora, fue así. Entró por el correo, también... Gracias a que, bueno, el traductor trabajaba con una persona que también me conocía a nivel editorial y supo del libro y dijo, joder, es que esto le encaja un montón. O sea, si el realismo sucio no es un crimen, o sea, desde luego, porque si no estaríamos enchironadas, pero vamos, cadena perpetua, teniendo en cuenta ese libro. Entonces, la selección se basa en que me llegue a algo y me flipe. O sea, es completamente subjetivo. No se basa ni en que el autor tenga chorrocientos mil seguidores o que tenga redes o que esté vivo, porque eso también te lo dicen. No, es que lo ideal es que sea un autor que esté vivo para que puedas hacer muchas presentaciones y llevarle de un sitio a otro o lo que sea. Pero no es lo habitual. Entonces, bueno, se hace lo que se puede en cuanto a responder a los manuscritos que te puedan ir entrando, porque te digo, a veces es inabarcable. Y esa es una queja muy habitual que lees en redes sociales, por ejemplo en threads o threads, como se diga. Yo a veces le llamo tears o tears. Sí, es lo nuevo y ahora yo me entero hace nada. Pero lo de tears es por triste, porque está todo el mundo ahí llorando, ¿sabes? Hay gente llorando todo el rato. Y entonces, no, que es que ¿cómo pueden tener las editoriales tan poca vergüenza de no contestar cuando les mandas un manuscrito? Claro, yo, obviamente ahí nunca he contestado ni entro al trapo eso, pero también soy un ser humano al margen de editora y es como... Si muchas veces la gente, primero, no sabe ni el estilo que lleva esa editorial, el criterio, la línea editorial, te mandan el manuscrito para ver si cuela, a lo mejor ni siquiera aceptan manuscritos y lo tienen puesto en la página web y da igual y te escriben. Entonces, ¿por qué te tengo que contestar si está poniendo en la página web que no acepto manuscritos? Porque tú no te has tomado ni la molestia de entrar a mirar, ¿sabes? Es una cosa, es complicado, pero bueno... Todo se va aprendiendo. O sea, yo en realidad soy una novata, soy un newbie absoluto. Me queda por aprender kilómetros en cuanto a ser editora. Pero bueno, vas espabilando poco a poco, ¿sabes? ¿Tú qué te encargas de hacer en la editorial? Prácticamente todo, menos escribir los libros o traducirlos en el caso de Pauline. Y las ilustraciones, por ejemplo, de las cubiertas se las voy encargando a colegas, básicamente, eso sí, pagando, pues porque por suerte me rodea muchas artistas y muchos artistas, entonces tengo donde elegir para que hagan cubiertas guapas. Y luego la parte del diseño editorial, sobre todo la parte externa y bueno, también las tripas en cuanto a tipografía o así, ahí eso todo corre a cargo de María de la Mostaza, que es una colega mía, que también es rapera, tatuadora, diseñadora, lo que le echen de artes. Y fue a quien le pedí que por favor, si me ayudaba a crear un diseño editorial
que fuera identificativo. O sea, la idea es que tú veas un papelillo a 3 metros y reconozcas que es un papelillo, porque todos llevan esa misma estructura, esa misma imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues creo la llamativa colección de papelillo, que son todas, pues eso, del mismo color rosa, por lo menos esa colección. Luego tenemos otra que es la colección punto 22, que es la misma estructura, pero son libritos más pequeños. Lo del punto 22 es porque es el calibre más pequeño de disparo. Y entonces, bueno, ya también, además de esa parte que es puro marketing, ¿no? El de que sea reconocible, que la gente lo vea de lejos y sepa que es tuyo, ¿no? Eso es totalmente marketing, pero también es totalmente práctico, porque como he dicho, lo que es la maquetación, corrección, todo lo demás del libro, crear la sinopsis, cualquier cosa que se te ocurra, hacer la página web, o sea, es que todo, la parte informática, las redes, todo absolutamente lo hago yo. Y al tener un diseño tan fijo en todo, simplemente tú ya tienes tu maqueta, ¿no?, en el InDesign, y tienes que cambiar pocas cosas, ¿no? Es cambiar la ilustración y ya está. Si para cada libro tuviera que crear un diseño nuevo, eso sería imposible para mí. Primero, porque no le voy a estar dando el coñazo, ni tampoco tengo dinero para estar pagando diseños para cada cubierta, sí, suficiente para las ilustraciones como para crear un diseño, que eso ya es otra cosa, es otro nivel. Entonces, bueno, la finalidad es práctica y publicitaria, está claro. Pero vamos, todo lo demás de la editorial me lo guiso y me lo como. De forma mejor o peor, pero se le pone desde luego mucha intención y tratar de hacerlo siempre lo más perfecto posible, que la perfección sabemos que difícilmente existe, pero no me gustan las chapuzas, ¿sabes? Me dan mucha rabia el hacer las cosas rápido y mal, ¿sabes? Pudiéndolo hacer bien. Aunque a lo mejor a veces hacerlo rápido y medio mal te dé más dinero, porque saquen mal libros o tal, no va conmigo. Y, por ejemplo, tú tienes ya más o menos por qué nace esa editorial, la historia que tiene del principio. ¿Cuál era la intención, no? Sí, digamos. Sí. Pues, a ver, en sí, el nombre, por ejemplo, de papelillo, siempre digo que es como una especie de test de Rocha, ¿cómo se llama? Es este que te ponen los psicólogos, que te enseñan una mancha negra y te dicen, ¿tú qué ves? Y ahí lo mismo, uno ve un murciélago y el otro te ve un parque temático. Pues el nombre también va un poco por ahí, ¿no? Hay a peña que le dices, papelillo, editorial, y te dicen, ¡ay, qué bonito! Porque en Cádiz y bueno, en el sur los papelillos es como el confeti, ¿no? Este rollo es como muy infantil. De hecho, hay una colección por ahí de no sé qué editorial o algo así que son papelillos y son libros infantiles, ¿no? Así como muy, muy nice, muy diver. Bueno, guay. Quien lo entienda así, pues perfecto. Este es un test de Rocha. Pero hay otra peña que le dice lo del papelillo, ya, dame un papelillo, no sé qué, tal. Y bueno, al final ambas partes llevan un poco de razón, porque nos gusta la parte bonita de la vida y la estética, y si no, no estaríamos haciendo esto. Pero por otro lado, pues el tipo de historias que publicamos se ajustan al lema este del realismo sucio no es un crimen. Es decir, nos gusta publicar... Verás que se me pira lo de... A veces hablo en plural y a veces hablo en singular, ¿vale? Porque normalmente en redes siempre hablo en plural, porque parece que si se enteran que eres una persona no te van a tomar en cuenta, ¿sabes? Pues muy mal que hacen. Ya, pero no, es que es así. Sí. Son las migas en la barba, que siempre digo. Hay que ponerse como migas en la barba para parecer más grande y así te hacen caso, ¿sabes? Es que si no, es una lástima. Pero bueno, entonces si notáis eso, que no es que no tenga ningún trastorno, sino que es ya la costumbre de estar hablando en plural, pero al final que no soy la única editorial que le ocurre esto, que tienen ahí esa doble personalidad. Somos mucha gente. Sí.
Pero que eso, un rollo de sacar historias que tengan mucho de realidad y de realidades que suelen ser incómodas para mucha gente. También eso te cierra muchas puertas en el sentido de que es muy de nicho, ¿sabes? Hay gente que no le gusta no le gusta leer historias sobre un tío que ha estado enganchado a la heroína, ¿sabes? Y prefiere estar leyendo, a pesar de que luego la gente es muy morbosa y no hay nada que más les guste que el thriller con un asesino en serie y tal, que a veces me han llegado unos manuscritos, tía, que dices, @policía, ¿sabes? O sea, ¿cómo has escrito esto, colega? O sea, está fatal. Pero supongo que se ve que todo eso es falso, ¿no? Es como... También a la gente le gusta mucho el true crime, pero luego parece como que si está narrado, como que no les mola tanto, ¿no? Prefieres una historia que te haga... Bueno, para pasar el tiempo y entretenerte y sin más, y no te apetece ver una historia en la que se esté exponiendo un mogollón de problemáticas sociales, ¿sabes? Tipo violencia, drogadicción, racismo, ¿sabes? Todo esto hay peña a la que no le gusta, prefiere mirar a otro lado. Entonces, bueno, ahí te cierras bastante... Tienes un nicho lector y hay mucha peña que no les vas a gustar y a lo mejor no te van a sacar tampoco en los periódicos porque esa historia no es bonita. ¿Qué es el True Crime? ¿El? El True Crime, Cali. No, el true crime. Ah, vale, perdón, es que yo... No, es que son las ondas, que ha habido interferencias. Lo del true crime, pues eso, los crímenes reales, o sea, que esto es lo que... Vamos, entras en Netflix y es todo en plan de casos del asesinato de Mary Huinchun Flunfin, ¿sabes? Sí. Y en la historia de 48 horas antes de no sé qué, 24 horas antes de morir, todo ese rollo, que en realidad son casos reales, colega, pero... O por ejemplo, esa serie que tiene un mogollón de éxito también, que esa sí que es española, la de... Crims, creo que es catalana. Lo que pasa es que ahora ya sí, primero era en TV3, me parece que era solo en catalán, y luego ya la tradujeron. Y pues te narran, pues eso, el crimen de la bibliotecaria, el crimen de no sé cuánto, y verdad es un poco morbosilla, ¿no? La movida. Y eso está a tope. O sea, eso además las editoriales, hay muchas que se están especializando en eso porque vende un montón. Y por eso me resulta a veces luego curioso que no se acerquen a libros de eso, que te cuente a lo mejor alguien que ha estado metido, y no hablo solo ya de La carretera muerta, que es el que me refiero, que habla son relatos de una persona que estuvo metida en la heroína y te está contando, aunque te descojones porque lo cuenta con esa manera, pero que es su vida y es dura las historias que te cuentan. Hay muchos otros libros y a mí publico esto porque he mamado esos libros antes a tope. A mí es lo que me gustaba, y sobre todo cuando son cosas de aquí, que no es en Estados Unidos, no, es peña de León, peña de Sevilla, peña de Barcelona, ¿sabes? Por poner ejemplos, pues Canijo de Barret, que es en Sevilla, Caballos salvajes, que es de Sajalín, que es del Jordi Cussà, y es también entre Barcelona y Mallorca, y también un tío que primero fue eso, se ponía hasta arriba y también era escritor. O sea, esas historias me gusta esa gente mucho, a la que la literatura le ha salvado. Hay muchos autores de esos, o peña que ha estado en la cárcel y a raíz de estar ahí se han puesto a escribir y luego han salido y luego, se han reconvertido en escritores, que en realidad siempre lo ha sido, ¿no? Pero como dice el MED, que es Miguel Ángel Medina, el del 4º libro publicado nuestro, Cuando yo molaba, es que al final uno no es escritor hasta que no te lee otra persona. Muy buena frase. Vamos a respirar, a darnos un respiro, y vamos a escuchar a Hermanos Herméticos y su canción Making Muskit. Hermanos herméticos, bildos, caminando entre vivos y muertos. Madrid Centro, cuentos de encuentros, de cuervos, de cuernos, puercos, gallinas y huevos, ludópatas, cleptómanos, mentirosos compulsivos, yonis, quedaos y perdidos, chavales con motes, de rayotes, rebotes, de falsos y amigos, de 1001 noches, reproches
reproches y cumplidos, libertad y barrotes de trapis y timos, debatios en... Continuamos, primero encendiendo el micro, que la mayoría de veces se me va. Pero continuamos escuchando a Rocío y su editorial El Papelillo, que está muy interesante todo lo que nos está contando y nos va a continuar contando cosillas que se han quedado todavía ahí. Y espera, es que no te he puesto el micro. Ahora sí, check it out. 1, 2, 1, 2. Vale. Que nada, era mencionando antes, ahora hablándolo entre bambalinas tú y yo, con el tema de los manuscritos, ¿no? Que eso muchas veces a la gente que escribe es lo que la pregunta es, y una vez que tengo el manuscrito, ¿sabes? ¿Cómo hago que me publiquen y demás? Y claro, que he comentado antes lo de, pues eso, que pues personas a lo mejor que se quejan porque no les contestan y demás, que bueno, normalmente, o por lo menos en muchas de las editoriales que te decía, que no das abasto. Pero me gustó mucho escuchar a un editor, no hace mucho también en un podcast, que es el editor de Al Revés. Y, ¿sabes? Es una cosa que la verdad no había reflexionado y, joder, es que es importante. Han cambiado tanto las cosas en 30 años, porque tú imagínate antes, cuando no era tan fácil tener un ordenador y escribir en un ordenador, cuando un escritor hacía una novela, o sea, lo tenía que... Por eso se llamaba manuscrito. O sea, bueno, primero, a ver, ya a mano no, pero con la máquina de escribir tenía que teclearse ¿cuántas copias? ¿A cuántas editoriales se lo vas a enviar? ¿Qué se lo vas a enviar como ahora? ¿A 300 editoriales? Porque es meter CC y te pones a enviar correos electrónicos como un loco. Además hay sitios donde están todas las direcciones de correo de las editoriales. Entonces tú haces tu libro ahí así, ¿sabes? Y se lo envías de golpe a 500 editoriales. Y las 500 editoriales te tienen que contestar. Cuando antes, para que tú enviarle un libro a una editorial, a ver, ¿te vas a poner tú a escribirlo 500 veces? ¿A que no? Y, o sea, como que ha cambiado mucho, ¿no? Yo, vamos, he entrado en esta época, no en la anterior. Pero también la figura de quien escribe, o sea, la posición, ha cambiado mucho. Entonces también se tienen que comprender eso, que el hecho de que hayas escrito un libro no significa que te lo vayan a publicar. O sea, se supone que lo bonito es el camino, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de una editorial tradicional. Es decir, una editorial que no te va a pedir dinero en ningún momento. Ni te va a pedir un mínimo de ventas por tu cuenta, para tu familia y tus amigos, para avanzar con la edición. Eso es otro tipo, ¿sabes? Eso es una editorial, digamos, que en realidad es una falsa autopublicación o es una especie de coedición, porque el riesgo lo corren las dos personas, quien escribe y quien edita. Pero para que te publique una editorial tradicional, que es ella quien pone todo el dinero, bueno, yo me refiero a editoriales pequeñitas, no estoy hablando ni de Penguin, ni de Planeta, ni nada de eso, ni su guerra con las mesas, no tiene nada que ver con las editoriales independientes que puedan estar formadas por 1 o 3 personas, y es que al final es lo mismo. El dinero, bueno, salvo que vengas de familia adinerada, ¿sabes? Y bueno, como pasa muchas veces con los cantantes y artistas, que al final, no, es que el padre o es que la madre o es que el tío ya está metido en el rollo, ya tienen sus contactos, ya se sacan... Pero la mayoría, entiendo que no es el caso. Entonces es muy difícil arriesgar tu dinero por un libro y te tiene que flipar. Y de verdad que es que muchas veces no se da abasto para leer todo lo que te entren, incluso aunque lo estés pidiendo tú. Ya otra cosa es que encima tengas cerrada la recepción de manuscritos y te lo sigan enviando. Entonces, bueno, jolín, pues siento no contestar, pero es que no es el momento, no es el sitio. O también lo de la línea editorial, que te decían, me gusta... No, nosotros, bueno, en Papelillo, pues eso, se publican libros de realismo sucio, ¿no? Literatura así, rollo del subsuelo, realista y tal. Joder, pues no me mandes una que vaya de dragones y princesas, ¿sabes?
O sea, no estás acertando a dónde disparar. Yo entiendo que has metido CC, ¿sabes? Y has puesto ahí a 500 y no te lo ha bloqueado el servidor de correo de puto milagro. Pero no es... hay que también saber dónde disparar y hay que tener paciencia, ¿sabes? Y si te mola escribir, pues bueno, tienes ahí tu libro... Por supuesto, preséntalo a editoriales que acepten manuscritos, ¿sabes? Y ojalá que alguna nos guste y te lo publiquemos. Pero continúa escribiendo, ¿no? ¿Te gusta escribir? Pues escribe. Salvo que es que era que querías contar esa historia para quitártelo de encima y ya está. Es otra cosa. Pero pienso que a veces se pierde ese cariño del proceso, como el que por lo menos creo que muchas editoriales la tenemos con los libros. Las correcciones con el editor, o sea, con el autor, que eso es precioso, ¿sabes? Ese intercambio de el Word lleno de comentarios, oye, y en esto tal, y jaja, o sea, eso, la maquetación, la ilustración cuando se la pides, cuando vas a imprenta y eliges una imprenta, ¿sabes? Y te mandan las pruebas, la corrección en ferros, o sea, son todo procesos que en realidad, aunque es muchísimo trabajo y poco beneficio económico, ¿sabes? Pero el beneficio personal, o sea, eso es increíble. Si no, no lo haríamos, porque por vivir de ello es muy complicado. Hace falta mucho tiempo, muchos títulos y mantenerte en la brecha. Eso, Montero Glez, que es uno de los autores a los que he publicado, del que soy fan hace más de 20 y tantos años, alguna vez le he escuchado decir que ser editor es la forma más bonita que existe de arruinarse, ¿sabes? ¿Y tú crees que es verdad? Hombre, por el momento sí, lo que pasa es que esto hay que persistir, ¿sabes? Esto hay que mantenerse firme y durar. Esa es otra frase que he escuchado a editores. Y de momento todas estas cosas se van cumpliendo, entonces entiendo que esta también. Y es que por lo menos tienes que aguantar 5 años, ¿sabes? Si aguantas 5 años ya vas a aguantar más, ¿sabes? Si no llegas a 5, si te rindes antes, porque vas a pasar momentos muy, muy chungos, ¿sabes? De pasta, eso es así. Pero bueno, tampoco hay que publicar por publicar, o sea... No tienes por qué decir, no, pues es que tengo que sacar no sé cuántos libros. No, si no has encontrado esos libros que verdaderamente te flipen, no te vale cualquier cosilla que te medio convenza para por lo menos así intentar tener otro título y tener más libros. Entonces hay que aguantar y bueno, y sí, es una forma bonita de arruinarte, pero sí que he de decir que cada vez me arruino mucho más despacio. Entonces, ¿no? También dicen, no, cuando montas un negocio, el primer año es de gastos, el segundo te estabilizas y el tercero vas ganando. Bueno, en el caso de las editoriales creo que hay que alargar un poco más esa línea de tiempo, pero esperemos que eso se vaya cumpliendo, aunque sea más despacito. Pero bueno, la literatura es lenta, ¿sabes? Como en las editoriales, o sea, todo es empezar. Eso, sí. No es que sea lento, ni es que todo es empezar, das a conocer y luego pues el tiempo dirá. Claro, y gracias a personas como tú que nos dais la oportunidad de que nos conozca más gente, pues eso son ayudas que no tienen precio, ¿sabes? No es un granito de arena, es un cubo con un castillo en la playa de Benidorm, ¿sabes? O sea, muchísimas gracias, sí. Gracias a ti. No. Pues vamos a dejaros, bueno, no, todavía no, pero vamos a poner un poco de música porque ahora he perdido el guión para no variar. Sangre de guerrera, mandíbula tensa, los puños preparados, moldea la materia, elige tu propia aventura, pásalo como quieras, perfecciona, eleva, mejora, que no decaiga, no perezcas, nunca desfallezcas, las victorias son lentas, que no me llenen de agujeros la cabeza, no más consejos, no más moraleja, las llaves están en el fondo del mar, la. ¿Y quién nos guarda de nuestros libros buenos mejor que una editorial? Pues las libreras y libreros independientes. Esos son quienes tienen todos los tesoros de las mejores editoriales del mundo, entre ellas Papelillo Editorial. Sí, eso es importante. En todas las ciudades conoceréis
cuáles son las librerías independientes. No quiero decir ninguna porque entonces me dejo muchas aquí en Madrid, pero bueno, en la zona latina tenéis mogollón. O sea, ya sabéis, siempre mejor comprar en librería independiente y de barrio que en grandes superficies, porque ahí al final somos números y en las librerías pequeñitas nos cuidan. Nuestra editorial está en prácticamente todas las librerías independientes y si no lo tienen es cuestión de pedírselo, preguntárselo al librero o librera, porque bueno, para eso está el trabajo de la distribuidora, que es así como tengo una, así que voy a decir el nombre, que es La Sombra de Caín, que trabajan muy bien y eso, pues se les pide un libro, ellos te lo mandan, ya sabéis, 2-3 días y lo tenéis. Pero bueno, en general el papelillo, o sea, nuestro catálogo está bastante bien distribuido y podéis encontrarlo y animo a todo el mundo a que se acerque a nuestros libros, que si te mola la literatura así poco convencional, realista y hecha con mucho cariño, e historias de supervivencia y superación, porque en realidad casi todas llevan ese rollo. Pues ojalá que lo leáis y que lo busquéis y lo encontréis. Y si no, nos lo preguntáis por Instagram y os decimos dónde localizarlos. Las editoriales son como los libros. Todo es empezar, poner la primera letra, la primera mirada y luego pues a continuar. Muchas gracias, Rocío, por estar, por llenarnos de tantas cosas que no sabemos, porque yo no conocía nada tan a fondo la editorial como la he conocido ahora. Entonces, gracias por compartir y por enseñarnos cosas que desconocíamos. No, al revés. Gracias a... Bueno, yo encantada, ¿sabes?, de contar los trucos de mago, pero gracias a ti, a la Onda de Caño Roto y a toda la peña que hacéis cosas vecinales y de barrio y que os asociáis y que al final esa es la manera de hacernos fuertes. Sorondas es que siempre está aquí, al pie de cada persona que quiera venir y compartir su trabajo. Que todos los trabajos son bienvenidos. ¿Cómo te vas? Pues muy contenta. Te iba a decir en metro, en la línea 6, pero súper contenta de haber estado aquí y con ganas de volver en algún momento a contaros más cosas cuando saquemos el siguiente libro o lo que queráis. Aquí tenéis las puertas abiertas para comentarnos o píldoras informativas por audio, por red. Nosotros nos lo contáis y lo sacamos. Muchas gracias. De nada, gracias a ti y que vaya todo bien, os deseo lo mejor y además que me parece súper interesante el ritmo que lleva, el camino que lleva, que aunque lleváis 2 años, en esos 2 años os habréis encontrado cosas buenas, cosas malas, pero aún así seguís hacia adelante, que eso ya es para valorar y está muy bien, porque no todo el mundo lo hace. Pues muchas gracias. Así que pues nada, aquí tienes Sorondas para cuando quieras. Pues muchas gracias, Helen. Os vamos a dejar con la canción con la que hemos empezado de Vanessa y Cuentos Chinos. Por nosotras mismas, porque ya no tememos a los lobos, porque vamos desobradas para todo, porque nosotras peleamos, lloramos, besamos, amamos. Porque somos mujeres, no necesitamos ningún cuento chino y sus memorias. Nosotras.